Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a abarcar alguna temática referente a los documentos mercantiles. Hay que recordar la importancia de ellos, puesto que en un futuro nos van a servir para poder realizar nuestro producto final de la asignatura. Hay que tener en cuenta que cada uno lleva características específicas que más adelante les voy a ir explicando. Como comentario, les recuerdo que ustedes deben checar muy bien cada una de las descripciones de su rúbrica para verificar cuáles son los elementos que les he pedido. Recuerden que aquí en este video no les voy a explicar cada uno de ellos, solamente vamos a observar algunos de estos documentos mercantiles. Recuerden leer muy bien su rúbrica para el producto final. Recuerden también que me lo deberán entregar en una nube informática, que si no lo han visto es el video anterior en el cual les muestra cómo utilizarse de acuerdo a las aplicaciones iOS o Android que tengas. Recuerden también que todos tenemos una nube informática, de ahí nos especifica cuánto tenemos de peso, cuánto puede soportar, qué es lo que puede contener desde imágenes, compartir información y música, entre otros aspectos. Recuerden también que esta nube informática, mediante ello ustedes me deben compartir el enlace o el link, el cual previamente descargaré, para poder ver el contenido de las diapositivas que ustedes deben realizar con la información de los documentos mercantiles y los dibujos que ustedes van a realizar conforme a ellos. Recuerden que es tal cual dibujos, no imágenes. De igual forma, les recuerdo que los documentos mercantiles se deben llenar con los datos de cada uno de ustedes. Ustedes pueden hacerle, por ejemplo, un cheque a su mamá, a su papá, a su hermanito, etcétera. Los datos son importantes, sin embargo, por cuestiones de distancia, pueden ser de carácter ficticios. Lo único importante es el contenido y el formato de cada uno de los documentos mercantiles. Puedo inventar, por ejemplo, la cantidad de deuda de 50,000 pesos, de 100,000 pesos, etcétera, pero tiene que estar en el lugar adecuado conforme al documento mercantil que esté utilizando. Recuerden que ustedes también deberán grabar un video en el cual me expliquen el contenido de los documentos mercantiles, su elaboración, cómo lo utilizaron y qué aprendieron conforme a ellos. Muy bien, recuerden que también existe una fecha tal cual establecida en la plataforma para que ustedes me puedan enviar cada una de sus actividades finales y por consiguiente les proporcionaré sus calificaciones finales. Sin más por el momento, vamos a comenzar con los documentos mercantiles que les voy a presentar el día de hoy, teniendo como primero letra de cambio. Vamos a ver en qué consisten las partes de la letra de cambio, así como su definición. Tenemos lo siguiente. Una letra de cambio es un documento mercantil que tiene como objetivo la realización de una transacción comercial. Para ello es necesario que intervengan tres figuras en la operación. Cabe recalcar que en la letra de cambio existen más de tres figuras. Sin embargo, las que a continuación les voy a presentar tienen que estar siempre. No puede haber una letra de cambio que omita alguna de estas figuras. Es decir, que siempre tiene que estar establecida estas tres figuras. Y por consiguiente, todo documento mercantil es una transacción comercial, es decir, de un deudor, una deuda y la persona quien va a recibir el pago por la deuda. Entonces, a continuación vamos a ver las tres principales figuras de la letra de cambio. Es muy importante que también vean las imágenes que les voy a presentar a continuación, en la cual vamos a observar cuáles son las partes que dan continuidad a la letra de cambio, es decir, que lo componen. Recalco, solamente les estoy explicando las tres primeras partes, sin embargo, este documento lleva aún más partes. Estas tres partes son las principales para una letra de cambio y lo cual lo distingue. Tenemos primero al librador. El librador es la persona física o jurídica que emite el documento oficial de pago en contra de otra, llamada librado. Es pues la acreedora de la deuda y la que establece la obligatoriedad del pago sobre el deudor es el librado. Muy bien.
Aquí observamos y les voy a plantear un ejemplo en el cual vamos a observar cada una de estas tres figuras. Vamos a llamarle librador al Banco Santander. Vamos a llamarle librado a la persona que adquiere una deuda, por ejemplo, Jessica Alvarado. Y vamos a tener como el tomador a la persona que va a recibir el pago final de la deuda, por ejemplo, Chevrolet. Supongamos en esta historia breve que hubo una adquisición de un auto por 400,000 pesos. El librador es el banco, el quien presta el dinero para que se pueda pagar la totalidad de la deuda. El librado es quien adquiere esa deuda y el tomador es la empresa Chevrolet que al final va a recibir el pago de la deuda. Muy bien, en esta breve historia tenemos que la persona que adquirió la deuda, el librado, pagó 200,000 pesos por un auto, haciendo falta un total de 200,000 pesos más. Estos 200,000 pesos más, el banco los cubre, es el librador, y los paga de manera inmediata a la empresa Chevrolet, el cual es el tomador. Pero el librado, es decir, quien tiene la deuda, tiene que ir pagando diferentes letras de cambio hasta cubrir la totalidad de la deuda con el Banco Santander. Aquí les dejo la definición. Dice, librado. Es el deudor oficial, la persona obligada a pagar el importe de la letra en su vencimiento. Por lo general, el librado debe aceptar la orden de pago emitida por el librador y figurar dicho acto en el documento convirtiéndose en aceptante. Es decir, el librado acepta la deuda. Obviamente los intereses están incluidos dentro de esta deuda. El tomador o el tenedor es el beneficiario de la letra de cambio, la persona que recibirá el pago a su vencimiento. Como les comenté, esta es la empresa. Aquí les dejo una imagen que le vamos a hacer un pequeño zoom para ver tal cual la letra de cambio. Esta es una letra de cambio que se encuentra en euros, sin embargo, en vez de euros, en nuestra letra de cambio debe decir MX y el signo de pesos, que debe decir moneda nacional. Muy bien, tenemos la ciudad, por ejemplo, Mérida, Yucatán, la fecha, siempre en este orden, día, mes y año, y siempre una letra de cambio tiene que llevar como encabezado la leyenda letra de cambio. Si no tiene esto, automáticamente no es una letra de cambio, por lo que significa que es errónea. Posteriormente tenemos que los datos que les expliqué del librador, el librado y el tenedor. Tenemos la fecha de vencimiento y aquí donde dice dólares americanos, nosotros debemos poner pesos nacionales o moneda nacional. Tenemos también la dirección, el teléfono y por supuesto la firma del emisor, que es aquella persona, en este caso el librador, quien emite este pequeño aspecto en el cual tenemos todo aquello que lleva la letra de cambio. Les voy a dejar una imagen más clara en la cual podemos observar cada uno de los datos de la letra de cambio. Tenemos primero la fecha de expedición. Esta es la fecha tal cual en la que se emite esta letra de cambio. Tenemos, por ejemplo, 16 de mayo de 2020. También tenemos la fecha del vencimiento. Esta es el lapso en el cual esta fecha va a vencer y se debe cubrir la totalidad del pago. Por ejemplo, 16 de mayo del 2021, dando un plazo de 365 días para el pago total de esta letra de cambio. Tenemos un apartado que se encuentra en la parte del costado izquierdo, en el cual dice aceptada. Y aquí tenemos 1, 2 y 3, que son las personas que están, digamos, como funcionarios de evidencia del pago y cada una agrega su firma. Esta parte es muy importante porque son los testigos de la compra o la adquisición de algún objeto. Por consiguiente, después de la fecha del vencimiento tenemos el lugar de pago, que es el lugar en el cual se emite la letra de cambio. En este caso podemos establecer Mérida, Yucatán.
Tenemos el beneficiario, quien va a recibir la totalidad del pago. Tenemos también la cantidad. Y recuerden, como les comentaba, con moneda nacional al final, MN. Tenemos el nombre y domicilio girado, es decir, de la persona que es el librado. Y por último tenemos la firma, que son aquellamente todos los que emiten como librador, es decir, quien adquiere la deuda y financia la deuda del librado. Muy bien, pasemos al siguiente. Nota de crédito. Aquí tenemos su definición. Dice lo siguiente. Una nota de crédito es un documento que se utiliza para anular facturas. Esto es muy importante porque una factura es aquello que emite un costo por insumos, mantenimientos y suministros. Esto va de acuerdo a las adquisiciones. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública o SCP adquirió la construcción de un baño. En este baño hubo muchos insumos, suministros, por ejemplo, desde el inodoro, como el maneral, como cada uno de los elementos que están incluidos en un baño, la jabonera, etc. Todo aquello generó un costo y para poder cobrar el costo de ello se realizaba una factura. Esta factura da un total, el cual es lo que tiene que pagar la SCP a la empresa que le construyó el baño. Entonces, esta factura puede tener errores. Por ejemplo, supongamos que pedí 2 manerales, pero al momento de realizar una factura, en vez de poner 2, se equivocó una persona y puso un maneral. Y cada maneral cuesta 500 pesos. Significa que está cobrando 2,000 pesos cuando debieron, 500 pesos, perdón, y debieron ser 1,000 pesos. Eso significa que hay 500 pesos de pérdida. Y para ello utilizamos una nota de crédito para anular los errores de una factura. Obviamente, una nota de crédito también tiene un costo extra por el error cometido. Sin embargo, aquí vamos a abarcar los aspectos nada más de la nota de crédito. Tenemos que es un documento legal que se utiliza en transacciones de compraventa, donde interviene un descuento posterior a la emisión de la factura. Por ejemplo, que el aspecto del IVA sea anulado del 16% a un 15%. Esto es un descuento en la factura de 1,000,000 de pesos por un cierto porcentaje. Eso significa que va a disminuir el total de la factura y por lo tanto habrá que cancelarla o habrá que hacer algunos cambios pertinentes a las adecuaciones requeridas. Dice que es posterior a la emisión de la factura, una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más o la devolución de bienes. Supongamos que de esos manerales uno no me sirvió. Eso significa que lo puedo devolver y por lo tanto hay que anular la factura, hay que cancelar la factura. Eso es el aspecto de suministros, mantenimientos, por ejemplo, y toda la mano de obra que se realizó, por ejemplo, en la construcción de ese baño. También me dice que es un comprobante que una empresa envía a su cliente para acreditar la devolución de un valor determinado por el concepto que se indica en la misma nota. Como les comenté, no me sirvió un maneral, devuelvo uno y tengo que realizar una nota de crédito en el cual se observe el total de ese maneral, así como para asegurar su estado y la devolución del dinero por el maneral. Básicamente, esa es la función de la nota de crédito. A continuación les voy a presentar los apartados más importantes de la nota de crédito. Tenemos los plazos de pago. Aquí puede ser un PI, que es el pago inmediato. También puede ser conocido como PUE, que significa pago en una sola exhibición. El PP, pago por parcialidad, es decir, por parcialidad 1, que es cada 15 días, por parcialidad 2, que es cada 30 días, etc. Esto puede ser diferente según los requerimientos establecidos. Puede ser el PUE, como les comenté, pago una sola exhibición, que es decir, en un mes te estoy pagando 100,000 pesos. El pago inmediato, en este momento te estoy pagando 100,000 pesos. El PPP, que es pago por parcialidades, cada mes te voy a pagar 10,000 pesos. En el total de 10 meses tendrás tus 100,000 pesos. Y esa es cada una de las definiciones de los significados de los plazos de pago. El método de pago por definir puede ser por un cheque, por una transacción, también puede ser por una concepción bancaria, una transacción bancaria, puede ser en efectivo, puede ser en insumos, etc.
El uso, ya sea lo que les mencionaba, el descuento, que haya sido por el IVA, una devolución por un cambio de un maneral, o las bonificaciones. Utilicé mis puntos y pude adquirir esto. Tenemos la fecha de la factura, la fecha de vencimiento. Tenemos el canal de ventas, que es prácticamente nuestro país. El CFDI. El CFDI es muy importante. El CFDI es mi registro de razón social. Por ejemplo, mi nombre tal cual sería Jessica Andrea Alvarado Lizama. Ahí podríamos poner el uso del CFDI. Y la razón social, que también es incluida en este aspecto. Tenemos el producto, como les comentaba, servicios de facturación, la descripción, la cantidad, el precio unitario. El precio unitario por uno me conlleva a que solamente estoy comprando un aspecto de esta factura. Mi precio unitario, los impuestos y el subtotal. Posteriormente debo tener el total. El total debe ser ya con los impuestos, el precio unitario y la cantidad. Supongamos que mi cantidad puede variar. Pueden ser, por ejemplo, 10. Mi precio unitario sería entonces acá, en vez de 20.925, sería 200.925, porque multiplicaríamos mi precio unitario por cada una de las cantidades que obtengo al momento de hacer una factura. Como les comenté, esto es un aspecto de una factura. Y aquí tenemos una imagen más. Dice en Caracas, por ejemplo, este es un ejemplo, puede ser México, puede ser Alemania, Estados Unidos, etcétera. Tenemos la fecha tal cual, tenemos el número de la razón social. Esto puede ser tanto para personas físicas o empresariales, o personas físicas con actividades empresariales, o personas morales. Esto significa que una persona moral es el nombre de una empresa. Por ejemplo, Grupo Promotora Residencial. Esa persona no existe. Nadie se llama Grupo Promotora Residencial. Esto significa que es una persona moral. Y una persona física es aquella que sí existe. Por ejemplo, Sofía del Carmen Pérez Cabrera. Esa persona sí existe. Por lo tanto, es una persona física, es tangible, se puede observar. A la persona moral, que es una empresa, es aquella que no puedo observar como tal, como una persona, sin embargo, existe. En este caso, el nombre o la razón social dice Repuestos Italy Cars Cagua CA. Esto significa que esta persona es una actividad moral. El CA dice compañía asociada. El domicilio fiscal es tal cual la dirección del lugar donde está establecido esto. Si es tu casa, pues es tu casa, es la dirección de tu casa. Si es otro lugar, por ejemplo, supongamos que tienes tu empresa en el centro, tendrías que poner el domicilio del centro. Tenemos la nota de crédito número, ahí me menciona qué número puede ser, 1, 2, 1.000.000, etc. El teléfono, la devolución del cliente, la condición de pago, contado, el PUE, una sola exhibición, por parcialidades, etc. El código, por ejemplo, si ustedes observan un aire acondicionado, tiene un código. La descripción, aire acondicionado de 12.000 BTUs, la unidad 1, la cantidad 6.500, el precio unitario 6.500 y el total 6.500, supongamos. Acá tenemos observaciones, nota de crédito, devolución factura y tenemos el código que debería estar al principio, que también podemos verificar aquí. Tenemos el subtotal, el IVA, que el IVA es con base al subtotal y posteriormente se suma el subtotal más el IVA y nos da el total a pagar. Y básicamente eso es una nota de crédito. Por último, tenemos el pagaré. El pagaré, aquí les dejo la diapositiva para que lo puedan leer. Y nos menciona que tiene que tener escrita tal cual la palabra pagaré. Si no dice la palabra pagaré, se puede confundir y entonces ya no tendría una condición de pagaré. Por eso, al igual que el documento mercantil que les presenté al principio, tienen que decir tal cual sus palabritas. El lugar de pago, el vencimiento y en lugar de euros nosotros la recuerdo ponemos M.N. que significa moneda nacional. El lugar, la fecha, la persona que acepta el monto a pagar y obviamente su firma. Vemos que existen 8 partes del pagaré. Desde la denominación del pagaré, que les comento, dice lo siguiente.
Debe aparecer expresadamente para dar carácter ejecutivo al documento. Es decir, tiene que decir la palabra pagaré. Fecha de vencimiento es el día a partir del cual puede procederse al cobro del pagaré. Es decir, se emite el 26 de mayo del 2020 y se puede cobrar el 26 de junio del 2020, un mes después. La razón social a la que se debe realizar el pago, es decir, como les mencioné en la imagen anterior, la razón social es la persona física o moral. Si es física, es tal cual su nombre, es una persona moral, es el nombre de la empresa. El importe, que es la cifra económica del efecto comercial, se explicará en dos lugares del documento, una vez escrito con letras y otra vez con números, de los cuales prevalece la letra. Lugar y fecha de emisión. Acá nos dice que es necesario consignar el momento en el que se ha emitido el pagaré, así como el lugar. Solo es necesario consignar el municipio, ya que no es obligatorio recoger una dirección completa. Tenemos nuestro código de la cuenta del emisor. Dice que es el número de cuenta en el cual se realiza y se cargará la operación, por lo que deberá estar bien consignado para el pago que se realice sin problemas. Aquí también puede ser, acuérdense, si es un aspecto en efectivo, puede ser tal cual el dinero. No llevaría este aspecto de la cuenta del emisor. Si el pago es de contado o es hasta un pues, sí podría llevar porque puede ser una transacción. Pero si el pago es de contado y en efectivo, aquí sí no puedes llevarlo. Ya no puedes llevar una cuenta bancaria. Firma y antefirma del emisor del pagaré. Esto es lo que da validez al pago, es decir, lo que establece que tiene que ser pagado. El identificador de la barra de truncabilidad nos dice lo siguiente. Este número permite tratar informáticamente el pagaré previa inmovilización del original para ser gestionado dentro de los sistemas de compensación bancaria. Esto facilita la correcta ejecución de la operación comercial por vía telemática, sin necesidad de transportar físicamente el pagaré. Recordemos un poco de nuestras etimologías. Tele significa lejos y esto significa que la lejanía puede ser establecido mediante la barra de truncabilidad, el código del cual pertenece mi pagaré. Ya no tienes que ir al lugar tal cual, sino que mediante este código puedo establecer cuánto es el pago de él, porque existe un registro. A continuación les voy a presentar una imagen que en ella se observan los 8 aspectos que aquí les menciono. Sin embargo, no se encuentran en el orden que aquí está mencionado. Es solamente para su identificación y para corroborar cada uno de los datos que se muestran a continuación. Se las dejo para que lo puedan observar. Nada más un comentario extra. En la parte número 3, donde dice euros en letras, recordemos que al ser pesos mexicanos, nosotros ponemos 32,000 pesos, punto, por ejemplo, 50 diagonal 100, significa que son 32,000 pesos con 50 centavos. M.N, que significa moneda nacional. En dado caso que sea un número cerrado, ponemos 32,000 pesos, 00, diagonal 100, M.N. Esto significa los centavos que pueden existir. Es decir, que no ponemos 32,000 pesos con 50 centavos. No, ponemos 32,000 pesos, 50, diagonal, 100, M.N, moneda nacional. Eso es básico para el pagaré, también para los cheques, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, sin más por el momento, me despido de ustedes, dándoles un cordial saludo, esperando se encuentren muy bien y esperando de vuelta sus productos finales que me entregarán en las fechas establecidas. Los quiero mucho, un cordial saludo, hasta luego, chao.